Benito, me dice mi esposa, yo creo que ya es el tiempo. Dice, ¿qué cree? Me perdí al punto que mi esposa dijo, ahoríllate y déjame manejar. Y me orillé y ella tomó el volante y ella llegó al hospital. Dice, no sé qué me pasó. Así que esperamos que eso no le suceda a Eleazar. Pero sí manténgalos en oración. Y a nosotros también, que andamos ya, alguien dijo, en la punta de la botaca. Y ahí disculpe que estoy quebrando todas las reglas hoy, que tengo el celular y nomás lo tengo a ver si es él. Ya voy rumbo al hospital. Pero oren por nosotros, estamos emocionados y sobre todo oren por Cintia, Eleazar y el bebé, que todo mañana o este día todo salga bien. Pero en este día también tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestros misioneros, que son Josh y Myra Renfro. Y ellos son nuestros misioneros allá en Chile, ¿no? Chile. Yo los confundo siempre con Perú, Chile y Perú, pero ellos son misioneros allá en Chile y están con nosotros. Yo creo que usted le dé un aplauso, porque a veces damos a misiones. Si usted no lo sabía, de las ofrendas, de los diezmos que nosotros en la iglesia damos, el 10% nosotros lo damos asignado a misiones. Quiere decir que a un porcentaje suyo de su diezmo va a misiones. Y a veces damos a misiones, pero no conocemos a nuestros misioneros porque están allá y de dónde están. Pero hoy tenemos el privilegio en vivo y a todo dolor de tener a la familia Renfro con nosotros, y ellos van a ministrarnos, saludarnos, enseñarnos lo que Dios está haciendo y ministrar nuestra vida. Welcome, bienvenidos aquí, sus dos cachorritos, y gracias por estar con nosotros. Están en su casa aquí en el aposento alto. Buenos días. Es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes y compartir acerca de lo que hacemos en el país de Chile. Yo soy Mayra, mi esposo Josh, nuestros hijos Caleb y Juan Marcos. John Marcos lo pueden ver. Tenemos una niña también, Naomi, pero está con mi cuñada festejando el cumpleaños de su prima. Pero somos la familia Renfro. Yo soy mexicana, mi esposo es tejano y mis hijos son chilenos. Los tres nacieron en Chile, hemos estado ahí 10 años, así que cuando llega el mundial tenemos 3 países a quien darle, pero este año solo nos quedamos con México, ¿verdad? Así que viva México. Chile es ese país delgadito en el sur de Sudamérica, no tiene nada que ver con picante ni con jalapeño. De hecho, la palabra Chile es la palabra indígena del idioma mapuche, que significa donde termina la tierra. El Señor nos ha llamado literalmente a los confines de la tierra. Hemos estado ahí, como les dije, 10 años. El Señor nos llamó a ambos, mi esposo y yo, cuando éramos jovencitos en la universidad. Yo crecí en la frontera del río Texas, me fui a estudiar a Huntsville, Texas, criminología. Y ahí conocí un ministerio que se llama Chi Alpha, que es de las Asambleas de Dios. Es el esfuerzo de alcanzar jóvenes universitarios en esta universidad secular. Y ahí en un dormitorio yo entregué mi vida al Señor. Él cambió mi vida. Aleluya. Amén. Me dio un esposo y me llamó a entregar mis ambiciones, mis deseos propios para ir al campo misionero. Nos casamos y nos fuimos a Chile en el 2008 y hemos estado ahí haciendo lo mismo que el Señor hizo en nosotros a través de nosotros. Nosotros fuimos a empezar el ministerio de Chi Alpha, pero allá se llama Conexión, a los universitarios. Ahí en las universidades de Chile no tenían ningún esfuerzo hacia los jóvenes de ese país. Y hemos estado ahí empezando esta obra, entrenando pastores, entrenando estudiantes, y el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y queremos testificar y contar un poco de lo que el Señor ha hecho. Estamos viviendo en la ciudad de Santiago, ahí nos centramos, es el centro del país.
¿Sí puede ir al próximo? Como les dije, empezamos un ministerio que se llama Conexión. Cuando llegamos no había nada y ahora hay 20 grupos a través del país, donde jóvenes se reúnen, alaban, estudian la palabra y también los podemos integrar a las iglesias locales de ese país. Trabajamos muy cerca a las iglesias para que los jóvenes tengan un hogar donde crecer espiritual. Aquí tenemos el último retiro antes de irnos de líderes en el país que están haciendo esta obra. Gracias al Señor. También en los últimos 4 años el Señor puso una carga en nuestro corazón para plantar una iglesia en Santiago, en un sector que se llama Providencia, un sector donde habita o transita o trabajan 1 millón de personas, un lugar donde no había ninguna iglesia de la Asamblea de Dios. Y pudimos empezar Iglesia Bellavista, si puede ir al próximo. De hecho, hace unos años tuvimos un equipo AIM del distrito que vino a trabajar con nosotros. El hermano Josh Carvalho estuvo ahí con varios de acá, de Texas, y fue una gran bendición. Ellos nos pudieron ayudar en lo que estamos haciendo y realizando en Bellavista. Estamos alcanzando familias que nunca han conocido del Señor, que nunca han puesto sus pies en una iglesia. Familias como la familia López Bustamante, no sé si está la foto, es una familia que llegó desesperada a la iglesia con su hija Samantha en brazos, que la habían diagnosticado con una enfermedad, una distrofia muscular y no tenían esperanza, estaban asustados por lo que los médicos les decían, pero ellos vinieron y pudimos darles esperanza. Empezamos a hablar de las promesas del Señor, que Él sana, empezamos a orar. De hecho, cuando ellos venían, la niña no podía caminar, la teníamos que llevar en brazos hasta el 2º piso para la iglesia de los niños. Pero el Señor empezó a obrar en ella. Unos meses después la llevaron al médico y empezaron a ver unos cambios en ella que no eran posibles. Los médicos les preguntaron, ¿qué están haciendo con ella? Y los padres solo pudieron responder, estamos orando. Y dijeron, sigan orando porque está funcionando. Puedo testificar que ahora Samantha sube corriendo los escalones hacia la clase de los niños. El Señor está obrando en ese lugar, trayendo esperanza a los sectores de Providencia. De hecho, el pastor que ahora está en Providencia, de hecho quedó a cargo de la iglesia, fue uno de los jóvenes que nosotros hace 5 años alcanzamos en la universidad. Se llama Martín. Martín fue producto del ministerio Conexión. El Señor también lo llamó a entregar su carrera y ahora él está estudiando y va a pastorear esta iglesia, o sea, está trabajando dentro de la iglesia. Así que si ustedes ven lo que el Señor ha hecho, no empezó con Martín, no empezó con nosotros, sino que empezó por las iglesias que dan para que nosotros podamos estar en Chile, podamos alcanzar a jóvenes como Martín. El Señor puede llamar a jóvenes como Martín a entregarse a su obra y alcanzar familias como Úrsula y Víctor. Así que todo empieza cuando damos, cuando creemos, cuando la iglesia es esa extensión a todos los rincones del mundo. Así que gracias, iglesia, por dar y por orar por misiones y apoyarnos como familia a estar en Chile y seguir haciendo la obra del Señor. Hemos estado en los Estados Unidos por el último año recaudando para volver en agosto. Nuestra meta es terminar y poder volver a Chile en agosto. Nos quedan como $5,000 de recaudar. Como ustedes ven, somos una familia grande, así que $5,000 es suficiente para el vuelo, para volver a Chile. Así que estamos orando por estos fondos. También nos quedan como $1,000 de compromisos mensuales para recaudar, para poder volver a Chile. Así que esas son nuestras necesidades como misioneros. Hemos estado predicando en las iglesias en el distrito, compartiendo acerca de misiones y de lo que el Señor está haciendo en Chile. Estamos muy agradecidos por las iglesias que realmente han sido un gran apoyo para nosotros. Cuando vamos, no vamos solos, realmente ustedes van con nosotros. Así que gracias. Gracias por escuchar nuestro corazón y por ir.
y a través de sus oraciones y a través de su apoyo también. Gracias. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro mucho, pastor. Muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Los estimamos mucho. También a varios amigos como George y Jesse Carballo, que son amigos nuestros y los queremos, los estimamos. Así que muchas gracias. Les pido que me acompañen esta mañana a 1 de Samuel, capítulo 1. ¿Cuántos saben que este libro es un libro misionero? Amén. Este libro, la Biblia, es un libro misionero porque Dios es un Dios misionero y Dios es el autor del libro. Así que nosotros cuando hablamos de misiones, realmente estamos hablando de una misión. La misión de Dios, de que cada rodilla se doble y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Entonces, lo que mi esposa estaba diciendo, solo enfatizo de nuevo, muchas gracias por ser una iglesia misionera, porque sin ustedes nosotros no podríamos llegar al campo misionero. Amén. Entonces, quiero hablarles esta mañana sobre la ofrenda de Ana, porque nuestra vida debería ser como la ofrenda que ella dio por medio de su hijo. Nuestra vida debería ser una ofrenda misionera al Señor. Amén. Así que vamos a leer en 1 de Samuel 27 y 28. Capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la palabra: por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Yo adoro ahí y adoró al Señor ahí. Oremos. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por esta palabra. Señor, te pido que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres que demos de nuestra vida, Señor. Si quizás algunos de nosotros, Señor, por mucho tiempo has estado llamándonos a dar un paso más allá, Señor, para tu obra, Señor, de lanzarnos en fe, Señor, en las misiones o en una obra, o simplemente dar más de nuestro tiempo o recursos a las misiones. Señor, hoy día queremos captar y comprender lo que tienes para nosotros, Señor. Y todo esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quizás estarán pensando, ¿por qué este misionero no debería estar predicando de Mateo 28? ¿No? La gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿O no debería estar hablando de eso? Bueno, como yo decía, yo creo que este libro es un libro misionero. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia es el mensaje de un Dios comprometido con su misión de alcanzar el mundo entero, ¿no? Y nosotros vemos aquí a Ana, que tenía a su esposo Elcana, y era una mujer que no podía tener hijos. Entonces, para ella, para cualquier mujer, para cualquier familia, debería ser terrible esto, pero más encima en su cultura, en su tiempo, ella se sentía muy despreciada. Y ella llegó un día, cada año subía al templo y oraba y le pedía al Señor que le diera un hijo. Y ella confesó al Señor que si solamente le diera un hijo, ella se lo daría de vuelta al Señor todos los días de su vida. Y justamente es lo que pasó. Ella, cuando el niño ya estaba en la edad apropiada, ¿no? Ella llevó a ese niño, Samuel, y lo presentó al Señor y se lo entregó al Señor. ¡Qué gran ofrenda! ¿O no? Qué gran ofrenda que el Señor, que ella le dio al Señor. Y yo creo que es una ofrenda que sirve como un patrón para nosotros. Es una ofrenda que sirve como un patrón para nosotros
en nuestra vida y nuestro compromiso con las misiones. Es un patrón. Porque su ofrenda, en primer lugar, fue una ofrenda que nació en la desesperación. Fue una ofrenda que nació en la desesperación. Hace unos años, cuando nosotros, mi hija Naomi tenía 2 años y mi esposa estaba embarazada con Juan Marcos, el niño del medio. Y nosotros fuimos al supermercado. Y como mi esposa estaba así, tenía como 9 meses de embarazo, y en cualquier momento iba a dar a luz a este bebé. Entonces nosotros andábamos así como ustedes, pastores, ansiosos de la llegada de nuestro hijo. Y estábamos ahí en el supermercado y nuestra hija se había dormido. Entonces yo estaba con el coche, ¿no? Con mi hija, y mi esposa estaba con el carrito del supermercado y estamos conversando, nerviosos, distraídos, y de repente miro y digo, ¿y la bebé? ¿Y Naomi? ¿Dónde está? Y mi esposa dijo, yo pensaba que tú la tenías, pero yo pensaba que tú la tenías. Ay, Dios mío, entonces empezamos a correr así desesperadamente por todos lados. Naomi, Faith, ¿dónde estás? Hija, ¿dónde estás? Corriendo por todos lados y mi esposa siguiendo atrás así con 9 meses de embarazo. Apenas podía caminar y corríamos y justo llegamos ahí al pasillo donde tienen los Doritos y los chips y todo eso. Y ahí estaba, en su coche, dormida. Entonces, hermanos, ustedes imagínense la angustia que uno siente, la situación desesperada, ¿no? En una ciudad de 7 millones de personas, cualquier cosa pasa por tu mente, ¿no? ¿Qué podría pasar a mi hija? ¿Qué va a pasar con ella? Y llegamos y estaba dormida, tranquila. Ella jamás... Escuchen esto, ella ni siquiera sabía y se daba cuenta que estaba perdida. Y hermanos, el mundo actual está exactamente igual. Más de la mitad del mundo está perdido, y no solamente perdidos en Cristo, ni siquiera se dan cuenta que están perdidos. Es una cosa estar perdido y saberlo, porque tú puedes gritar y clamar y pedir ayuda. Es otra cosa estar perdido y ni siquiera darte cuenta de que estás perdido, de pensar que estás bien en tu religión falsa, que estás bien con tu dinero, con tus recursos, que estás bien sin Jesús. Pero el mundo hoy, hermanos, más de la mitad del mundo no sabe que están perdidos y necesitan a Cristo. Países como Japón, que tiene el menos del 1% de la población de Japón es cristiano. Y cada día 100 jóvenes japoneses se suicidan. Es un mundo desesperado. Estamos hablando de 75 millones de universitarios a lo largo de América Latina. Los que el día de hoy estudian, pero el día de mañana van a estar liderando en el gobierno, en la educación, en la sociedad, y están perdidos, entregados a ideologías y buscando un cambio social. Pero imagínense, hermanos, si ese cambio, ese compromiso que tienen los estudiantes, si pudiéramos darle vuelta para el reino de Dios. Pero están perdidos y muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta. Están como mi hija Naomi, que está perdida y no sabía. O hablar de los refugiados de Siria. Este mundo que están huyendo de la guerra. Están perdidos, desesperados, buscando esperanza, buscando asilo. Y están perdidos y ni siquiera se dan cuenta. Este es el mundo en el cual, hermanos, tú y yo vivimos.
vivimos en un mundo que necesita a Jesús, que es la respuesta para hoy y para su futuro eterno, y ellos ni siquiera se dan cuenta. Entonces nosotros, como iglesia, decimos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo me acuerdo hace unos años había escuchado así de manera muy pragmática a alguien que decía, bueno, si cada uno de nosotros saliéramos y ganáramos 3 o 4 hermanos o 3 o 4 personas para el Señor, la gran comisión estaría cumplida. Y yo pensé, qué práctico, podríamos hacer eso. Pero después leí el escrito de un misionólogo, un teólogo que se dedica a las misiones, Arthur Glasser, y él decía lo mismo. Él decía, quizás han escuchado decir que si cada hermano de la iglesia del Señor a lo largo y ancho del mundo saliera y predicara y ganara 3 o 4 personas, podríamos cumplir la gran comisión. Y él decía, pero esa idea pasa por alto muchos factores, y la verdad es que si cada hermano de la iglesia del Señor en todo el mundo saliera a predicar y ganar 3 o 4 personas para el Señor, aún así la mitad del mundo seguiría perdido. Porque claro, estar perdido, como digo, estar perdido en Houston, Texas, en algunas calles y algunos barrios tenemos 3, 4 iglesias al alcance, pero estar perdido en la selva de Sudamérica, en la selva amazónica, o estar perdido en algunos países, es estar perdido sin esperanza porque no hay iglesia cerca. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la solución para esta situación desesperada? Hermanos, Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermanos míos, yo les digo esta mañana que la solución para alcanzar a este mundo perdido, la solución para llegar a un mundo que está perdido y ni siquiera se da cuenta, es una iglesia que envía misioneros. La solución es siempre, como dice Pablo aquí, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pero ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces, cuando ustedes dan a misiones, o quizás algunos de ustedes que sienten un llamado al ministerio, a las misiones, lo que tienen que darse cuenta es que cuando responden a esa inquietud y responden a esa necesidad, están ayudando a alcanzar al mundo perdido y bien perdido, que ni siquiera se da cuenta que está perdido. Hermanos, la solución sigue igual como Pablo lo escribió. La solución es enviar. No hemos llegado a un punto de saturar al campo misionero. La respuesta es siempre enviar más obreros al campo. Si fuera la oración del Señor, debería ser la oración nuestra. Amén. Y si fuera la oración del Señor Jesús de enviar obreros a la mies, quizás yo debería ser la respuesta a esa petición. Amén. La ofrenda de Ana nació en desesperación. Ella clamó al Señor, Señor, dame un hijo. Angustiadamente oraba. Y cuando nosotros vemos el estado del mundo, cuando vemos a los refugiados y a los estudiantes en América Latina y vemos a los musulmanes en muchos países que no tienen acceso al evangelio, yo creo que debería nacer en nosotros una ofrenda desesperada. Amén. Lo otro que vemos de la ofrenda de Ana, que fue una ofrenda entregada por fe. Fue una ofrenda entregada por fe. Fíjense en lo que dice en versículo 11.
Comenzamos en versículo 9. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Y fíjense lo que dice. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignes mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdes de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es interesante la oración de Ana. Ella comprometió lo que no tenía. ¿Cuántos saben que ella dio a su hijo Samuel y ni siquiera tenía un hijo Samuel para dar? Ella le comprometía al Señor, Señor, si tú me das, yo te lo doy. Y la ofrenda misionera de nuestra vida o de lo que sea, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, nuestro compromiso con las misiones siempre es algo más allá de lo que tenemos. Tenemos que pedirle al Señor que nos provea para que podamos entregar a Él lo que Él nos dé. ¿Y cuántos saben que es una locura para el mundo eso? Porque el mundo dice no puedes dar lo que no tienes. Lógico. Yo vivo con un presupuesto. Cada mes con mi esposa vemos el sueldo y asignamos a cada cosa la comida y la escuela y todas las cosas que tenemos que pagar. Y obviamente de repente llegamos y está achicando el presupuesto y uno dice, ay, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y el mundo, humanamente nosotros lo vemos así y decimos, no puedes dar lo que no tienes. Pero he aprendido algo con el Señor, hermanos, que cuando nosotros nos comprometemos con su misión y con su obra, con la obra de Dios, cambia la cosa y yo aprendo que yo no puedo tener lo que no estoy dispuesto a dar. Aunque el mundo dice no puedes tener, o sea, no puedes dar lo que no tienes, he aprendido que el Señor me ha dicho, no puedes tener lo que no estás dispuesto a dar. Entonces cambia la cosa. Siempre la ofrenda con la obra, el compromiso con la obra de Dios y las misiones, siempre es un acto de fe. Desde el comienzo hasta la entrega. No puedes tener lo que no estás dispuesto a dar. Ella decía, da a tu hijo, a tu sierva un hijo. Eso me llama la atención porque ella dijo un hijo. No dijo, dame una hija, un hijo, lo que sea, gemelos, no me importa, Señor. Ella dijo, no, Señor, dame un hijo. Ella le oró específicamente al Señor, Señor, dame lo que yo deseo para que sea para tu gloria. Dame un hijo. Ella pidió al Señor. He aprendido a pedir específicamente al Señor en mis oraciones, porque el Señor ya sabe, pero yo necesito humillarme y pedirle al Señor. Amén. Es siempre una ofrenda de fe. No necesariamente tengo lo que debería entregar, pero el Señor provea. Quiero que piensen por esto, hermanos, que yo fui el primero en estudiar en la universidad de mi familia. Y me fue bien. Fue el orgullo de mi familia de haber terminado mi carrera y todos pensaban que yo iba a ser profesional y ganarme bien la vida y estaban esperando eso y llegué al último año de mis estudios y el Señor tocó mi corazón y Él dice, no solamente quiero tu ofrenda, sino quiero tu vida. Quiero que seas misionero. Pero tengo que confesarles que eso también, entregar mi vida como misionero, fue una ofrenda de fe. ¿Quieren saber algo? Él me había llamado a Chile y cuando yo estaba en la high school, cuando yo estaba en la secundaria,
ni aprobé la clase de español. Casi no me gradúo porque no podía aprobar la clase de español. Otra cosa que yo jamás quería salir de Texas. Soy, pero bien tejano. No soy vaquero, pero soy hijo de vaquero. Mi papá es bien vaquero con el sombrero negro. Tiene sus caballos y hace rodeo. Soy bien tejano, amo a Texas. Es la tierra prometida, amén. Y yo en algún momento de mi vida decía, jamás saldré de Texas. Con mucho orgullo. El Señor dice, yo quiero que vayas hasta lo último de la tierra. Y además temía el hablar en público, hermanos. La primera vez que tenía que dar un discurso en la high school, en la secundaria, casi me desmayo. Y no quería predicar y no quería hacerlo. Y otra vez, heme aquí. El Señor nos tiene hasta este momento. Hermanos, es una ofrenda de fe desde el comienzo hasta el final. Dar nuestra vida a las misiones, hermanos. Ya sea la ofrenda, ya sea un tiempito de oración, ya sea entregar tu vida a la obra misionera. Es una ofrenda de fe. El mundo dice, no puedes dar lo que no tienes. El Señor dice, no puedes tener y no puedo darte lo que no estás dispuesto a dar. Tengo una amiga que era misionera en la República Dominicana. Ella cuenta la historia que cuando estaba saliendo para su gira, para visitar iglesias, desesperada para llegar a la República Dominicana y trabajar con las víctimas del tráfico humano, y ella llamó a una iglesia y la iglesia se llamaba Homeless Church, la iglesia de los desamparados, de gente indigente que no tienen casa, no tienen trabajo. Y ella llamó a esta iglesia desesperada y el pastor dijo, hermana, ¿te diste cuenta del nombre de la iglesia? Sí, pastor, sí, me doy cuenta. Hermana, ¿te das cuenta que no puedes esperar una ofrenda para ayudarte que sea muy grande porque somos una iglesia de homeless, de gente desamparada? Y ella dijo, pastor, si cuento con sus oraciones ya es suficiente. Por favor, permíteme llegar a tu iglesia. Y ella llegó y predicó en una plaza en San Francisco con la iglesia de los desamparados. Y ella se paró encima de un banco en la plaza y predicó y con muchas lágrimas, contando su pasión. Y esta iglesia de desamparados levantó una ofrenda de $14.15. Pero fue más. Los hermanos de la iglesia decían, ¿saben qué? Queremos comprometernos contigo, sabemos que podemos dar más, no tenemos casa, no tenemos trabajo, pero en fe vamos a comprometernos con $25 al mes. Y decía, ¿pero cómo? Y ellos decían, lo que tenemos a la mano, las latas desechadas, y las vamos a entregar a reciclaje y nos dan un dinero, vamos a apoyarte con $25 al mes. Amén. Hermanos, no podemos tener lo que no estamos dispuestos a dar. Y la ofrenda, el compromiso con las misiones es siempre una ofrenda de fe. Amén. Y lo otro que aprendemos de Ana, esta gran mujer de Dios, lo otro que aprendemos es que es una ofrenda de corazón y alma. De corazón y alma. Fíjense en versículo 15. Vamos al versículo 13. Comenzamos ahí. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Habla, Señor. No. Pero Ana respondió
y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Qué gran mujer debería haber sido. ¿Saben que muchas veces tu entrega al Señor parece una locura al mundo? Yo me acuerdo del día que salimos para el campo misionero, alguien de mi familia fue a despedirnos, pero fue a despedirse de nosotros, perdón. Se despidió de nosotros con garabatos, con palabras vulgares, diciéndonos qué locura, cómo van a dejar a su mamá, a su familia. Muchas veces el mundo ve con menosprecio a la ofrenda que damos al Señor y desde afuera no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido la ofrenda de nuestra vida o de nuestros recursos que damos al Señor. Parece una mujer borracha orando en el altar, como Ana. El sacerdote pensaba que ella estaba embriagada, que había tomado mucho vino, que había pasado mucho tiempo en la fiesta. Parece una locura para los que no están ahí en ese momento, amén. Pero el Señor nos llama a dar de nuestra vida y nuestra ofrenda de corazón y alma. Lo que no tiene sentido, de repente los números no cuadran. De repente la seguridad nuestra no cuadra con lo que queremos dar, pero saben que cuando nosotros damos de corazón y alma, hermanos, es la última victoria sobre la carne, sobre el ego, sobre el yo. Porque ¿cuáles son las tres cosas que nos oprimen? ¿Cuáles son las tres cosas del mundo que nos oprimen y nos controlan en esta vida? El dinero, el sexo y el poder. Son las tres cosas que nos tienen controlados y dirigen nuestra vida sin Cristo, obviamente. Pero es una lucha. Porque el dinero, el sexo y el poder son las cosas que buscamos y deseamos. Y cuando nosotros decimos, Señor, esto lo que me has dado no es mío, te lo doy. O Señor, esta vida que me has dado, estas capacidades, estos 80, 90 años quizás que me has dado en esta vida, no son míos. No puedo controlarlo. Cuando yo renuncio mi derecho a estas cosas, hemos ganado la victoria más grande para el ser humano. Porque hemos vencido las cosas que quieren controlarnos y nos hemos sujetado a quien que realmente puede controlarnos y realmente quien es capaz de controlarnos, porque Él es el más inteligente, el más grande y el más poderoso y Él puede cuidarnos. Nos damos cuenta que ya no somos el centro del universo. Cuando nos damos cuenta que hay otros que tienen necesidades, nos damos cuenta que podemos dar aún más. Como la iglesia en Concepción, Chile. Concepción es una de las ciudades que más me gusta en Chile. Yo vivo en Santiago, pero si fuera mi decisión, viviría en Concepción. Pero sentimos que el Señor nos tiene en Santiago. Concepción es lindísimo. Chile es un país lindísimo, largo. En el norte es desierto. En el valle central son puras viñas, muchas cosechas, hermoso. Y en el sur, donde se encuentra Concepción, es hermoso. Bosque, montañas, volcán. Hay una iglesia en Concepción, Chile, que se llama la iglesia Centro Cristiano Bíblico. Y es una hermosa iglesia. Y por 20 años ellos se reunían en un hotel, en una sala de reunión. En Chile deberían entender que no tenemos acceso en los bancos como para los préstamos de iglesias y cosas así, como es un poco más accesible acá, que hay más ayuda para eso. Y la gente no se gana tanto dinero como acá. Y en Chile
cuesta tener un templo propio, y esta iglesia había ahorrado por 20 años. Y milagrosamente habían apartado cerca de $100,000 para la compra de un templo, pero para $100,000 en Chile hoy día no compres nada. Apenas una casa, pero menos una iglesia. Y esta iglesia de gente trabajadora que habían ahorrado, de repente se encuentran con una gran oportunidad, que fue la fábrica o la imprenta de un diario que se había cerrado y había quedado ahí por unos 15 años sin uso. Y la familia, era una cosa que había pasado de herencia de varias familias, y nadie lo quería, querían puro venderlo, y lo tenían en venta con $1 millón. Por la gracia de Dios hablaron con esta imprenta y bajaron el precio a $600,000. El equivalente, ¿no? Ellos tenían 100,000, pusieron el pie, pusieron el depósito, pero tenían que buscar la forma de tener $500,000. Mucho dinero. Entonces no sabían qué hacer. Entonces el pastor de esa iglesia que era misionero, él como estaba acostumbrado al sistema nuestro acá en Estados Unidos de hacer compromisos de fe, hicieron compromisos de fe, 3 compromisos de fe, y tenían 1 año y medio para pagarlo. Estamos hablando de algo de este tamaño que jamás se había hecho. Y hicieron compromisos de fe, 1 año y medio para pagar $500,000. Hicieron 3 compromisos de fe, y cada 6 meses entregaban la ofrenda, y el Señor fue supliendo, y llegó el último día. No tenían el dinero, pero en el último día se entregó todo. Voy a pedir a los músicos que vuelvan, al equipo de alabanza. Y pasa que al final hicieron un culto de celebración, entregaron las últimas ofrendas y tenían el dinero para comprar este terreno y edificio. Y estaban todos gozándose. Pero había una pareja de jovencitos de unos 23 años, recién casados, sentados en la primera fila y llorando. Y los pastores se acercaron y les dijeron: hermanos, ¿por qué lloren? Ya lo logramos, ya lo tenemos. Y están llorando, angustiadamente están llorando. No había cómo consolarles. Y los pastores decían: hermanos, se llamaban Patricio y Sue, Pato, así le llaman a los patricios. Pato, Sue, cálmense, lo logramos, lo hicimos, podemos comprar la iglesia. Y miraron a sus pastores y dijeron: sí, entendemos eso, pero también entendemos que nosotros podríamos haber dado más. Y uno dice: claro, siempre podemos dar más, pero quiero que entiendan algo. Pato y Sue, estudiantes universitarios recién casados, recién trabajando, que querían dar más a las misiones, habían dado en 1 año y medio, habían vivido con el 20% de su sueldo y habían dado el 80%. Y ellos decían: podríamos haber dado más. Hermanos míos, cuando hablamos de las misiones, una cosa que yo quiero escuchar cuando llego al cielo: bien hecho, siervo fiel. Una cosa que no quiero escuchar es esto: podrías haber dado más.
hermanos, estoy hablando no solamente de ofrenda, no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de mi vida. No quiero llegar al cielo llorando porque me di cuenta que podría haber dado más de mi vida. No quiero llegar al cielo pensando, Señor, pero si tú me dieras 10 años más. Hermanos, tenemos una gran misión. ¿Por qué no se ponen de pie en esta mañana? Tenemos una gran misión, hermanos. Y el Señor nos ha llamado a ser parte de esta gran misión. Y saben que el Señor, escúchenme bien, hermanos, el Señor no nos está pidiendo algo que Él nunca hizo. Porque el Señor Jesús, Dios Padre, dio la ofrenda más grande del mundo. Dio la ofrenda más apreciada, la ofrenda más preciosa, valiosa en la historia del mundo. Porque Dios Padre, sabiendo que quería redimir la humanidad y tener más gente en el cielo con Él y con la familia, Dios Padre dio la ofrenda de su propio Hijo Jesucristo en el monte de Calvario, en la cruz, para nuestros pecados. Él dio la ofrenda máxima. Entonces yo quiero que nosotros podamos seguir ese patrón, hermanos, que podamos seguir el patrón de Ana, que podamos seguir el patrón del Dios Padre que entregó su Hijo como ofrenda para nuestros pecados. El misionero David Grant, gran misionero por más de 50 años en la India, ha sido encarcelado por predicar el Evangelio, imagínense. Y cuando él tenía 12 años, estaba sentado ahí en la primera fila y un misionero estaba predicando. Y el Espíritu Santo le hablaba ese día de llamarlo a las misiones a David Grant cuando tenía 12 años. Y él decía, Señor, tú sabes que no tengo dinero. Y estaban juntando una ofrenda para este misionero. Él decía, Señor, no tengo dinero. Soy un niño de 12 años. Pero si me llega ese ofrendero, voy a poner mi propia vida en ese ofrendero. Entonces quiero que se imaginen por un momento, hermanos, que aquí en el altar este es un ofrendero gigante. Y quiero que los que quieren comprometerse más con las misiones, seguir el patrón de Ana, seguir el patrón del Dios Padre, que vengan ahora mismo mientras que cantamos y que pueden comprometerse una vez más con las misiones y con la obra de Dios. Señor Jesús, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú obres en nuestra vida, que tú empieces, Señor, a despertar en nosotros un sentir en las misiones, que empieces a despertar en nosotros un compromiso nuevo con las misiones. Señor, que empieces a despertar en nosotros, que empecemos a ver un mundo desesperado, que empecemos a ver, Señor, que lo que no estoy dispuesto a dar no puedo tener. Señor, que lo que doy es por fe desde el comienzo hasta el fin. Señor, me comprometo contigo para que este mundo sepa, para que este mundo conozca al único Dios verdadero, Jesucristo.